Saludos jóvenes, espero que febrero le haya sentado bien. Febrero es el mes más hermoso del año y siempre va a ser fundamental en su vida. En alguna etapa de su vida, febrero va a ser muy, pero muy importante. Bueno, vamos a entrar en esta clase que es preuniversitaria. Esto es para corregir errores que ustedes tengan de secundaria. Y esta clasecita simplemente hacer los cálculos numéricos usando una calculadora, alguna aplicación, pero siguiendo ciertas pautas de laboratorio. Pero ustedes se van a dar cuenta que todo esto es muy sencillo. Así que vamos a empezar. Jóvenes, entonces, fíjense el siguiente ejercicio. Se le está dando un valor numérico. Pero si usted está en el laboratorio, usted sabe que ese valor significa algo. Por ejemplo, en este caso es 701 punto o coma, como ustedes lo quieran, el punto decimal o la coma decimal, 304. ¿Pero qué significa eso? Si fuera dólares, bueno, usted más o menos comería como 4 meses con eso, si su familia no es muy grande. Pero no parece dólares porque tiene como 3 decimales. Ahora, si son gramos, por ejemplo, de pollo, hay que usted compró una pechuga. Si son 701 kilogramos y usted compró una tonelada de fertilizante, le está faltando 300 kilos aproximadamente. Entonces, fíjense, ese número está ahí por algo. No es que está ahí porque usted no lo necesita. Si está ahí es porque usted lo va a necesitar. Pero entonces, vamos a olvidar lo que significa y vamos a tratar nada más con los números. ¿Cómo se interpretan esos números? Entonces, vamos a ver los resultados de una sola vez. Bueno, aquí están las respuestas. Vamos a ir analizando rápidamente y notarán la sencillez del ejercicio. Vean, la primera pregunta es: ¿cuál es la parte entera del número? Bueno, eso es lo que está a la izquierda de la coma decimal o del punto decimal. O sea que la parte entera es simplemente 701. La parte decimal es la que está a la derecha de la coma o punto decimal. En este caso es 304. Vamos a empezar con algo con los detalles. ¿Cuál es el número de decimales? La respuesta no es 304. Es cuántos números tú tienes de decimales. El 3, el 0 y el 4. O sea, 3 números. Muy bien, vamos con otro detalle que este sí ha reprobado estudiantes a lo largo de la historia. ¿Cuánta cifra significativa tiene el dato? Esto no es más que la cantidad de dígitos que conforman la cifra. Por ejemplo, tienes 3 números enteros, tienes 3 decimales, en total tienes 6 números. Entonces las cifras significativas son 6. Vamos entonces a pasar a la otra pregunta. Algo que
has visto en primaria, secundaria, tercera, cuaternaria, en la época del hielo, en todos los periodos presidenciales que tú has vivido, la notación científica. La notación científica, jóvenes, consiste en escribir el mismo número de otra forma. Tú no vas a cambiar nada. Tú vas a escribir el mismo número. Es como si tú estuvieras en la playa, estuvieras en traje de baño. Se acabó el día de playa, vas para una fiesta. Entonces tú te cambias el traje de baño y te pusiste tu traje y te fuiste a tu fiesta. Es la misma persona con dos ropas diferentes, pero es la misma persona. Igualmente, la notación científica es escribir el mismo número bajo la siguiente condición. La primera condición es que tenga un solo dígito de parte entera. O sea, un solo número, pero ese número es del 1 al 9. Entonces, si tú miras el dato dado, que es 701, la parte entera, yo necesito rodar la coma hasta que ella se acomode entre el 7 y el 0. Entonces vengo y empiezo a agarrar la coma y empiezo a saltar hasta llegar al punto que yo quiero. Entonces, fíjate, muevo la coma entre el 0 y el 1. Ahí de un salto. Luego vuelvo a brincar entre 7 y 0 y coloco la coma en ese lugar. Luego escribo el número completico y coloco 10, que es la segunda condición de la notación científica. Tienes que poner 10 a un exponente. Y ese exponente son los números de saltos que tú das. Como diste 2 saltos, es un 2. Y como te moviste a la izquierda, es positivo. Y todos los ejercicios se hacen de esa manera, con ese análisis. Recuerda que el primer número tiene que ser entre 1 y 9. El 0 no vale, porque queda un 0 a la izquierda, como lo vamos a ver posteriormente. Perfecto. Vamos ahora a la parte de redondeo. Redondear en matemáticas significa cortar el número. Ahora el número me parece muy largo, le quiero quitar dígitos, le quiero quitar decimales, le quiero quitar lo que sea, lo voy a cortar. La única regla que existe es muy sencilla. Cuando yo elijo dónde lo voy a cortar, ese último número que me va a quedar ahí, yo tengo que mirar justamente el número del lado. El que le queda al lado derecho, al ladito, justo al lado. El que queda al lado. Si ese número es 5 o mayor que 5, yo le tengo que agregar un número al último número. Tengo que agregarle un 1 al último número. Si ese número que me queda al lado es del 0 al 4, yo lo dejo igual. Vamos al ejercicio entonces. Vamos a responder lo que el profesor quiere en este momento. Redondea a 2 cifras significativas. Te advierto, para responder las preguntas de redondeo, o se utiliza el número original o se utiliza la notación científica. Yo voy a utilizar la notación científica. Entonces me fijo en la notación científica, agarro 2 cifras significativas, o sea, el 7 y el 0. Y analizo el número que queda al lado del 0, que es el 1. Y como el 1 es menor que 5, eso queda igualito. El 0 no tengo que sumarle nada. Me queda 7,0 por 10 a la 2. Recuerda, joven, si vas a usar la notación científica, no se te olvide colocar el 10 con su exponente. Muchos estudiantes han reprobado porque usan la notación científica y se les olvida colocar el 10. Eso no es así. Muy bien.
Otra forma de redondear, te la piden nuevamente. Redondea el número original, pero que contenga un decimal. En este caso, yo no voy a usar la notación científica. Voy a utilizar el número original. Aunque no tendrían nada de malo con la notación científica, pero es preferible el número original. Me voy allá y me doy cuenta que el primer decimal es 3 y el siguiente es 0. Y como 0 es menor que 5, entonces el 3 queda igual. Si ese 0 fuera, por ejemplo, un 6, en vez del 0 un 6, entonces el 3 cambiaría por 4. Pero ese no es el caso en este momento. Ok, vamos a pasar ahora a otro ejercicio muy parecido a este. Ahora tenemos una nueva cifra. Vamos a empezar de una vez para hacerlo lo más rápido posible. Recuerden que hacerlo rápido en el laboratorio es importante porque tú tienes un número de horas establecido para terminar la actividad. Entonces tú no puedes ser muy lento. Entonces fíjate, parte entera del número, 0. Claro, es el número que está a la derecha de la coma. Parte decimal, 00247. Muy bien. Número de decimales. Usted se para en la coma y empieza a contar. Empieza a contar los números que usted encuentre. Entonces tenemos 2 0, el 2, el 4 y el 7. Eso nos da 5 decimales. Número de cifras significativas. Aquí está algo para tener muy en cuenta. Y es algo que ustedes a lo largo de su vida tuvieron que haber escuchado por ahí. Los ceros a la izquierda no valen. Los ceros valen en el centro y a la derecha, pero no a la izquierda. Cuando un número empieza con 0, ese 0 no es una cifra significativa. La regla es bien clara. Empieza a contar los números de izquierda hacia la derecha a partir del primer número distinto de 0. Entonces fíjate, si tú estás en la izquierda, tú consigues 3 0 hasta que por fin consigues el 2. Y de ahí en adelante tú vas a contar las cifras que te aparezcan, incluyendo los ceros que estén en el centro y los ceros que estén a la derecha. Eso sí vale. Entonces fíjate, ¿cuántas cifras significativas tiene? El 2, el 4 y el 7, o sea, 3. Espero que no te quede ninguna duda. Muy bien, vamos con la notación científica. Fíjate, en este caso, la notación científica te dice que tú tienes que comenzar con un número entre el 1 y el 9, porque el 0 a la izquierda no vale. Entonces, rápidamente vas a mover la coma. Como estás, la coma tú la tienes que llevar entre el 2 y el 4, de tal manera que tu 2 se convierta en el número entero que necesitas. Entonces, rápidamente, tú tienes que mover la coma. Empiezas moviéndola y te quedas entre el 0, entre los dos ceros. La vuelves a mover y te queda entre el 0 y el 2. Hasta que por fin la mueves y te quedas entre el 2 y el 4. Colocas 2 comas, lo que siga del número, que en este caso es 47, pones un 10 elevado. Como diste 3 pasos, es 10 a la 3. Pero como te mueves a la derecha, le vas a poner un negativo. Entonces el resultado es 2,47 por 10 a la menos 3.
Empecemos con la parte de redondear. Redondear es una toma de decisión. Tú tienes que ubicar hasta qué punto vas a cortar el número. Selecciona el último número que tú quieres. Una vez que ubiques ese número, fíjate en el que queda a la derecha. Si el de la derecha es 5 mayor que 5, le tienes que sumar un 1 a tu último número. Pero si el número de la derecha es del 0 al 4, déjalo igual. Ahora fíjate bien responder lo que te está colocando la tarea. Redondea con dos cifras significativas. La respuesta o la haces con el número original o lo haces con la notación científica. Yo voy en este caso a agarrar el número original porque me doy cuenta que tiene 3 cifras significativas. Si yo le quito una, ya respondo la pregunta. Como el número termina en 247, me está quedando el 24. Voy a eliminar el 7. Pero, como el 7 es mayor que 5, le tengo que sumar 1 al 4. Entonces la respuesta es 0,025. El mismo resultado lo encuentras con la notación científica. Vamos a finalizar ahora redondeando el número a un decimal. En este caso, a mí me conviene nuevamente el número original. Y si miro, el resultado es 0,0. Porque el número de la derecha del segundo 0 es un 0 adicional. Entonces, el resultado es simplemente 0,0. Ahora viene la pregunta, ¿y si uso la notación científica? Porque yo puedo colocar 2,5 por 10 a la menos 3 y ese resultado me tiene un decimal. ¿Será eso correcto? Bueno, recuerda que esta es una clase preuniversitaria. Cuando veamos el laboratorio en las próximas clases, él te va a dar el camino para responder y tomar la decisión adecuada. Por los momentos, es válido la respuesta 0,0. Me parece la más simple. Bien, para finalizar esta parte, te invito a que completes la columna de la derecha con un numerito bastante sencillo, 10,09, sumamente fácil, y creo que no vas a tener ninguna dificultad para eso. Trata de hacerlo en este momento para ver si has comprendido la enseñanza. Y fíjate que te apoyas en la misma tabla para hacerlo aún con mayor seguridad. Antes de pasar a los ejercicios, te voy a dejar aquí una pequeñita teoría. Yo te recomiendo que en este momento agarres tu cuaderno de laboratorio y transcribas esta clase de manera... Aquí tienes la parte teórica resumida y te pongas a repetir el ejercicio que yo dejé para que puedas hacer lo que a continuación viene. Sin embargo, te voy a advertir algo muy importante. En las calculadoras Casio se puede lograr la notación científica automáticamente. Eso se logra utilizando la tecla NG o la combinación Shift-NG. Con una de esas combinaciones tú logras la notación científica sin estar sacando cuentas, pero no tiene nada de malo que tú sepas mover las comas. Ajá. El dibujito que estás viendo
Es una regla mnemotécnica para que tú te puedas aprender cuál es el signo que lleva el 10, si el 10 es positivo o si el 10 es negativo. Eso la gente lo ve como una monja, como un extraterrestre, como un círculo dentro de un corazón. Los seres humanos ven lo que quieren ver. Pero yo te recomiendo que tú lo manejes, pues, porque es parte integral de tu conocimiento como ingeniero. No tiene nada de malo que tú sepas la notación científica. Por otra parte, te doy el consejo que uses tu cuaderno y anotes todos los detalles, porque recuerda que el examen tiene un tiempo limitado y tu cuaderno no sufre de virus, no hay que estar buscándolo en web, en la nube, no tienes que estar... Tu cuaderno es muy rápido y te puede facilitar ahorrar tiempo el día del examen. Recuerda que tu cuaderno es la clave para hacer el examen perfecto y a muy buena velocidad, que es lo que queremos hacer. Bueno, ahora vamos a pasar a los ejercicios. Bueno, para empezar, aquí te dejo 3 problemitas. 3 tablas, pues. Fíjate que llama mucho la atención que en la última columna se te da la notación científica. Yo te recomiendo que en esa columna tú descubras cuál es el número base, por decirlo así, y lo escribas arriba y descubras cuál es el número original. Y a partir de ahí rellenas el resto de la tabla. Recuerda que la clave es escribir el número original y el número de notación científica. Y tú tienes que aprender a hacerlo para adelante y para atrás. Si te doy la notación científica, tú tienes que convertirlo en el número original. Y ahí resuelves todo. Observa con detenimiento que el número que está en la columna del medio no está escrito en notación científica. Entonces tú tienes que reescribir los números, tanto el original como el de la notación científica, y después arrancas a contestar el resto de las preguntas. Fíjate que el ejercicio es muy sencillo, pero tú tienes que estar analizando. No sea superficial, analiza bien, recuerda, identifica que el hecho de que un número tenga un 10 elevado a la menos 4 no necesariamente es notación científica. Fíjate que el número de la columna del medio no está en notación científica. ¿Ves? Seguimos. Bueno, y llegamos al final con unos ejercicios sumamente fáciles, ¿verdad? Y sobre todo hay una parte de redondear, pues. Fíjate que aquí debo explicarte parte de la historia de la Universidad de Oriente. La Universidad de Oriente se fundó de tal manera que un estudiante, cuando fuera a probar una asignatura, sus notas tendrían que tener 5.0. Paulatinamente, eso se fue cambiando y se aceptó el redondeo. Si los profesores, por presión, por cambios culturales, etcétera, etcétera, la UDO aceptó que 4,5, si uno va a escribir una nota, tiene que ser números enteros. Entonces ese 5 le agregan 1 al 4 y queda en 5. Y así fue que surgió ese redondeo en la Universidad de Oriente. Pero según me cuentan los profesores
sobre todo los que me dieron clase a mí, eso antes no era así. En la universidad tú tenías que tener 5.0. Si tenías 4.99 estaba reprobado. Pero en los tiempos actuales, cuando se empezó a enseñar el redondeo, de ahí la gente cambió un poco el reglamento. Entonces fíjate, ahí está parte de la historia de la Universidad de Oriente. Ahora bien, también te dejo por ahí que hagas un ejercicio con la calculadora para ver si logras Fíjate que la última parte dice calcula las siguientes operaciones en notación científica y 3 decimales. Entonces es muy importante que tú des el resultado siguiendo esas instrucciones. Ajá. A mí me parece que 10 minutos es suficiente para hacer la tabla anterior y estos pequeños ejercicios que te estoy dando. Trata de ver si tú puedes llegar a hacer todo en 10 minutos. Por supuesto, la primera vez tú estás estudiando y la segunda vez trata de hacerlo y te vas a dar cuenta que no te lleva 10 minutos hacer todo eso. Bueno, mucha suerte y la respuesta posiblemente se las deje en el WhatsApp o en el aula virtual y yo espero que no haya ningún problema, pero trata, bachiller, recuerde que estudiante es estudiar antes del examen, de eso significa estudiante, antes del examen. Si usted estudia después no tiene sentido. Póngase a hacer los ejercicios lo antes posible y aprenda de eso. Recuerde que usted está en una clase preuniversitaria y en la siguiente es que vamos a estar en el área universitaria. Hasta luego.